los amigos de la luz del mundo, pero vamos a darle, a ceder el micrófono a ver cuál es su posición. Adelante, BGS. Saludos, Miqueas, y a todos los del panel. Saludos a Juan, a Palomo y creo en todo un Jaime, ¿no? Sí, adelante. Saludos. ¿Cómo están? Aquí, ¿cuál es el tema hoy? Veo que tienen pero tú entras aquí y no sabes cuál es el tema y no estás escuchando. Espérame. Me parece que están hablando de Juan, ¿no? De Juan 1:1. Juan 1, el capítulo 1 de Juan. Si se refiere a Jesús, si el verbo, el logos, si es Jesús o no es Jesús. Pues yo solamente quiero pues entrar un poquito a platicar con ustedes, nomás a que analicemos lo que dice solamente ese texto. ¿Cuál texto? Porque ese texto Primera de Juan, que en el principio era el verbo. No, pero que no podemos analizar un solo texto, porque así no se lee la Biblia. Bueno, sí, pero mira, aquí el detalle es que tenemos que ver que el texto de donde dice en el principio era el verbo, sí, tenemos que analizar nosotros a qué principio nos está hablando la escritura. Ok, vamos a ver. Entonces, permíteme, Juan, permíteme. Yo termino rápido. Tenemos que analizar el texto de la Biblia, lógico, vamos a agarrar de referencia la Biblia, la Reina Valera en español, en nuestro idioma de nosotros, que le entendemos, que lo comprendemos. Aquí no vamos a meter misterios que vamos a leer lo que en hebreo, que en esto, no. Tenemos la traducción en español, que nosotros la entendemos, la comprendemos, así como está escrita, así la entendemos que es verdadero. Por ejemplo, si el texto nos dice, en el principio, hay que meditar y salir de acuerdo a qué principio está hablando la escritura, que nos vayamos. En ese principio ya existía. Ok, mira, Daniel BGS, mira, para que no nos distraiga, óyeme bien, aquí el tema de debate no es a qué principio se refiere. Para eso lo podemos debatir después. Aquí el tema es, dinos si tú crees que ese verbo al cual hace referencia Juan es Jesucristo o no es él. Eso es lo que estamos debatiendo aquí. Adelante, lo que estamos platicando. ¿Me escuchas, Miqueas? Sí, lo escucho. Oh, es que parece para que no venga a distraerme aquí, ¿no? No, mira, fíjate. Es que primero tenemos que entender a qué se refiere el texto para irnos más adelante. Sí, pero mira, aquí el tema es el siguiente. Oye bien, Juan BGS, oye bien, Villegas, no sé, Daniel Villegas, qué sé yo. Mira, aquí es, ¿quién se salió, Jaime? Pues aquí el punto es, lo que estamos concluyendo es si Juan 1, cuando habla del verbo, hace referencia a Jesús, sí o no. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Si ahí Juan está hablando de Jesús o no está hablando de Jesús. Es que si yo te digo, Miqueas, si yo te digo que ahí no está hablando de Jesús, vas a empezar a sacar textos más adelante. Bueno, entonces, pero mira, tu posición. Aquí el tema es que los que estamos aquí analizando ese texto salgamos con el mismo pensamiento a qué se refiere ese Correcto. texto. Exactamente. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es tu posición? Vamos al grano. Para mí mi posición, así como yo la veo en la escritura, me está hablando del principio de antes de todas las cosas. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Sí. Para mí. Ajá. Para mí la escritura me está diciendo. ¿A quién se refiere ahí cuando habla de que el verbo, la versión correcta o la versión correcta es la palabra de Dios realmente? En el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Esa es. Entonces, aquí, oye bien, BGS, cuando Juan se refiere a la palabra, ¿a quién se refiere? Se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Pero cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios con la que Él creó todas las cosas en el principio.
Ajá. No O puedo, sea, ya, no puedo, mira, Miqueas, no puedo yo meter en ese texto a Cristo ajá. porque el texto me está hablando del principio. Pero Yo yo voy aquí a lo puedo empezar, meter. permíteme, Sí, pero es que termino, mucho habla PGS y no dices nada. No dice termino, nada, hace mucho termino, rodeo, no dice termino. nada. Yo estoy siendo claro si no entiendes español. En el principio es el verbo, que es la palabra de Dios. Y ese Sí, verbo estaba con Dios. Y ajá, ese verbo era Dios. Es lo que sí. dice el texto. Es lo que Esa es Está la dice. hablando palabra. sola, cierro con esto, cierro con esto. Está hablando en el principio de todas las cosas Ujú. exclusivamente de Dios, el Ajá, único Dios verdadero. Ahí no está ok. hablando de Cristo. Adelante, Juan. Termino. Sí, Ahora, ok. ahora, ahora déjame chance a mí y Sí, vamos a ver cómo se derrumba el argumento de BGS. Primero, él hace la referencia a la palabra de Dios, pero en el texto da más, en ese mismo texto da más acerca de lo que es la palabra de Dios, porque oiga lo que dice. En el principio existía la palabra, existía. La Reina Valera dice, era. O sí. sea, lo que está dando aquí, lo que el evangelista Juan está tratando de decir o está tratando de explicar es la preexistencia de Cristo. ¿Sí? Correcto. Ahí no Eso, habla de Cristo, no, ahí no espérate, habla de Daniel. Cristo. Está bien, Espérate, Daniel. permíteme de eso. Cálmate, Daniel, aguanta, aguanta. No, Vamos a no, ver es si no. una herejía porque Yo sé que te estás duele. metiendo a Cristo en el Yo texto. sé, Te voy a mutear, te di tu tiempo, ves ese. Te voy a mutear, te voy a sacar yo sé, hasta que yo Juan sé, yo termine. sé, yo sé que esto duele, a los de la luz del mundo les duele. Dice, Sí. en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Qué caso tiene de que Juan diga de que la palabra era Dios? ¿Qué sentido tiene si no está haciendo referencia a alguien acá? Si fuese así Exactamente. como los de la luz del mundo piensan, el texto diría, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Pero ¿para qué el apóstol Juan utiliza y la palabra era Dios? En Explica base a... eso, ves ese. Dice que la palabra era Dios. ¿Cómo que la palabra era el mismo Dios también? Ok, Sí, que lo ok, explique. ok, Sí. ok. El texto Ujú. sigue diciendo lo mismo que dijo Juan ahorita. Sigue diciendo lo mismo. Cuando dice que en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo estaba con Dios, que es la palabra que estaba con Dios, y al Sí. último cierra y dice, y el verbo era Dios. Está Eso hablando lo- solamente de Dios. Ahí no Sí, pero está quiero que nos hablando, explique qué significa eso, cómo es que la palabra es el mismo Dios. ¿Cómo así? porque el único que existía en el principio era Dios. Ajá, A eso se refiere, pero porque no, nos pero No, está eso no hablando dice del eso. principio. Ahí no está no, diciendo eso el texto en ningún momento. no está diciendo eso. Lo voy a leer de nuevo. En Lo el que el texto principio... no dice es que esté Cristo ahí. No, ahorita te Ok, lo voy a decir. Cálmate, ahorita te lo voy a decir. Dice, en el principio existía la palabra, o sea que ya estaba. Aquí lo que el apóstol Juan está tratando de decir que existía la palabra. Fíjense cómo se derrumban los argumentos de la luz del mundo. Si la palabra existía, si Dios existía, ¿qué caso tiene que el apóstol Juan dijese de que la palabra ya existía? Si Dios ya existía. Porque está exactamente. hablando que esa palabra existía en Dios. La palabra es Dios. Por Oye, eso oye, está hablando oye, eso. oye, oye. Mira, yo te lo voy a explicar bien fácil el texto. Para que, es que aquí se en bolas porque en Cristología los de la luz del mundo están pero neófitos. Es que ahí no está hablando cristología, Juan. Tú estás Cálmate, mal. cálmate, cálmate, BGS, cálmate, cálmate. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios, o sea, estaba junto a Dios. Yo nunca he escuchado a alguien que diga la palabra está junto al hermano Miqueas o la palabra del hermano Miqueas está junto a él, ¿no? Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella. ¿Por quién se hizo? Por ella. Luego nos vamos al libro de los Hebreos. Y dice, en estos No, potros no, no, días, no te vayas a cálmate, Hebreos. Tienes que cálmate. salir de ahí. Mira, Te voy a sacar ese si no dejas hablar. Te vamos, saco y te voy a meter. Habla, Juan, yo lo tengo ahí. Cuando tú vamos, termines, yo lo subo. vamos Son a ver todos iguales. vamos a ver qué nos dice. En estos potros días nos ha hablado por el Hijo, a quién constituyó el todo y por quién asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por el Hijo. Por el Hijo.
O sea, la Biblia tiene su armonía. Hebreos 1, versículo 2, tiene la armonía con lo que está hablando en el Evangelio de San Juan. Fíjense lo que dice. Lo que se hizo ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por medio de ella y sin ella nada se hizo. ¿Y qué es lo que dice en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 2? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quién, no por ella. Aquí ya está haciendo referencia al Hijo y por quien asimismo hizo el universo. Es la misma narrativa. Luego sigue siendo el libro de San Juan. Lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Fíjese cómo pasa a decir la palabra, a hablar de que la palabra era la vida. Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no vencieron. Fíjese cómo hace la distinción, ya está hablando del mismo verbo referente al Hijo, y hablando del verbo, ya no como verbo, sino como la vida misma, dice, lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llama Juan, este vino para dar testimonio a la luz, para que todos creyeran en él. Juan no era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. ¿De quién estaba dando testimonio Juan? De Cristo. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Cuando viene a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. ¿Por quién? Por la palabra. Pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. El referente en toda la narrativa es Cristo. Pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y luego en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. O sea, la narrativa del libro de Juan, Juan está presentando al Hijo como el verbo de Dios, como la vida y como la luz del mundo. Y hace la distinción de Juan el Bautista cuando dice que Juan no era la luz. Adelante. Bueno, sí, está bien. Yo quiero preguntarle al señor BGS, antes de darle la parte al hermano Jaime. BGS, yo quiero que tú me digas algo. Cuando dice aquí que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿a quién se refiere? Bueno, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Adelante. Ok. Cuando dice que la vida era la luz de los hombres, se refiere a que Jesucristo traía la vida a los hombres. Ah, se refiere a Jesucristo. Ok. Ah, pero mira. Porque Jesucristo traía la vida. Entonces tú quieres desconectar el verso 1 del verso 4, el verso 2. Y mira, ves lo que dice aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿En quién? En el verbo, ¿verdad que sí? La vida estaba en Cristo. Ah, exactamente. Pero aquí está diciendo, está hablando del verbo. Entonces ya tú admites que se está hablando de Cristo. Exactamente, la vida estaba en Cristo. No, me refiero a que la vida estaba en Cristo. Claro, por eso mismo, la vida estaba en Cristo. De Cristo que habla aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? En él está, permíteme, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién fue que lo dijo? Cristo. Ah, exactamente. Entonces, mira lo que dice. Este verbo, oye bien, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue hablando del verbo, del mismo sujeto. En él, en ese verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya tú dices que Cristo era la vida y era la luz de los hombres. Claro, no lo puedes negar. La luz en la tiniebla resplandece. ¿De qué luz se está hablando ahí? No se está hablando ahí del mismo verbo. La luz en la tiniebla resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Yo te pregunto, ¿de quién dio Juan testimonio? Juan VGS. De Jesucristo. Ah, entonces, fíjate que ahí en todo el capítulo se está hablando del verbo. Entonces, ya tú concluyes que aquí se está hablando de Jesucristo, porque tú no me puedes conectar el versículo 6 y 7 de los primeros versículos, porque te está hablando de un solo sujeto. Te está diciendo que en ese verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en la tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí dice que un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Tú admites que esa luz es Cristo. Entonces, Juan, por Dios, ¿de quién está hablando aquí? ¿Está hablando del Padre o está hablando del Hijo? Ya tú estás admitiendo, porque claro, tú estás analizando y está cayendo automáticamente que esto habla de un solo sujeto, y es de Jesucristo que está hablando, porque Juan, de quien dio testimonio, fue de Jesucristo, fue de la luz, y aquí no está diciendo que en ese verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No hay forma, BGS, ese adoctrinamiento de la luz del mundo, trata de liberarte de él, y ven a la verdad de Cristo. No te estoy contestando la verdad. No te estoy diciendo que Jesús era la vida, lo que dijo Juan. Exactamente. No te estoy diciendo que en él estaba la vida. Claro, me lo está diciendo. Entonces, ¿no es verdad lo que te estoy diciendo? Sí, pero estaba la vida. Ahora, la pregunta es esta. La pregunta es esta. Cuando Jesucristo predicaba, ¿era Jesucristo el hombre que veían, el que daba la vida? ¿Ese hombre era la vida? Era él dijo que era la vida. Él dijo que era la vida. Ahora ahí te va. Hay un texto que yo no lo tengo de memoria, pero se los voy a decir así, que sé que saben dónde está. Sí. Jesucristo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. ¿Lo recuerdan, sí o no? Sí, claro que sí. Ok, claro. Ahora, esas palabras que Cristo hablaba en su predicación a los discípulos, a los que lo oyeron, esa palabra que era espíritu y que daban vida, que salían de sus labios de ese hombre de carne y hueso, ese es el verbo que era desde el principio, ese espíritu, lo que él hablaba, porque él decía que las obras que él hacía, que él hablaba, no las hacía él, porque la gente le decía, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? ¿Cómo tú esto? Y lo acusaban porque lo veían un hombre, pero él les aclaraba y les dijo, las obras que yo hago, que ustedes ven que yo hago, no las hago yo, sino mi Padre, el que mora en mí. ¿Cuál Padre? El verbo de vida, esa palabra espiritual. Termino. Esa palabra espiritual que Cristo mismo les decía, mis palabras son espíritu y son vida, ese es el verbo que era desde el principio, y ese verbo estaba con Cristo. Quédate ahí. Quiero leerles un texto, hermano. Tú dijiste que espérese, Jaime, permítame a Juan. Adelante, Juan. ¿Tú dijiste que el verbo es el Padre? El verbo es la palabra que era desde el principio. Pero tú dijiste que el verbo es Dios. Yo no dije que el verbo es Dios. Sí lo dijiste. Yo dije que la palabra estaba no te das cuenta con de lo que Dios. hablas, Daniel. Tú dijiste que el verbo era el Padre. Por eso tú dices que el verbo es Dios. El verbo es la palabra. No, y el verbo es Dios. Permíteme, termino. ¿El verbo es Dios, sí o no?
El verbo es la palabra y el verbo es Dios, el Padre. ¿Es Dios, sí o no? Claro, el Padre. Entonces el Padre es la palabra. El Padre es la palabra, que era desde el principio. Ok, ya lo hablaste, pero Juan lo dice claramente, en el principio era el verbo era con y el verbo era Dios. O sea, porque está hablando de Dios. No, espérate, cálmate, déjame argumentar. Juan está haciendo referencia a dos acá. En el principio era el verbo era con y el verbo era Dios. Era con y era Dios. ¿Sí? El lenguaje de Juan no se acomoda nada a lo que tú estás diciendo, porque está hablando de dos referentes ahí. Uno que está y uno que es. Si vas a respetar el español tal cual tú lo estás diciendo, o la palabra que habla el Padre es la palabra de él, o el Padre es la palabra. Es lo mismo. No, la no palabra es Dios. No es lo mismo. No es lo Dios mismo. es espíritu. No es lo mismo. No es Entonces, lo mismo. entonces es otra cosa. Espérate, ves que tú tienes un enredo ahí. Es que no es lo mismo. No está respetando el texto. Fíjese lo que dice el texto. Vamos a ver. Vamos en este caso a usar la gramática en el español. Vamos a traer al ángel 7 para que nos ayude, porque hay un desorden. En el principio existía la palabra. Aquí no dice que existía el Padre, dice existía la palabra. ¿Pero qué era la palabra? Cálmate. No, pues es que tienes que analizarlo, porque si no lo analizas... Yo te lo analizo. Yo te pregunto, dime, ¿qué era la palabra para ti ahí? ¿Qué era la palabra? Está haciendo referencia a Cristo. Ahí no habla de Cristo. No habla de Cristo, pero ahí no habla de Cristo. No habla de Cristo y él lo acaba de admitir, Juan. No, él lo acaba de admitir que está hablando de Cristo. Está hablando desde el principio, que es la palabra. Bueno, la palabra logos, el logos, que es la palabra que aparece en el original, el apóstol Juan está haciendo referencia a Jesucristo. Porque logos es palabra. Cálmate. Es que tú no entiendes en este caso la gramática del propio texto. Es que no necesitas usar gramática, solo usa tu entendimiento. No. Te voy a mutear, Juan. Te voy a mutear porque tú no vas a hablar. Entonces con el entendimiento o sea, lo gramático no es algo lógico en el entendimiento. Fíjese. ¿Por qué metes a Cristo ahí si Cristo no está ahí? Ahí no dice Cristo. Porque la propia Biblia pone a Cristo como el verbo de Dios. No, pero tú entiendes por qué le llama verbo. Entonces tú ya estás haciendo una distinción diferente de lo que está diciendo la Escritura. La Escritura dice claramente que Cristo es el verbo de Dios. Y yo te lo pruebo. ¿Por qué es el verbo de Dios? Porque tiene la palabra de Dios. Es que cuando tú dices por qué, ya tú estás dando un análisis teológico torcido que ustedes tienen. La Biblia dice que Cristo es el verbo de Dios. No digas ustedes, estoy hablando yo nomás. Bueno, tú eres de la luz del mundo, pero déjame. No metas la luz del mundo, porque estamos analizando la Biblia nomás. Es tu lógica de la luz del mundo, pero déjame argumentar. No, es lo que dice la Biblia. Bueno, ¿dónde en la Biblia dice que la palabra es el Padre? Tú dijiste que la palabra es el Padre. Dime dónde dice la Biblia en primera de que está Cristo ahí. Dime dónde está. Ok, yo te lo muestro en Apocalipsis. No, yo no estoy hablando de Apocalipsis. Juan, ya lo admitió Juan, que ahí está hablando de Jesús y ahora dice que no. Sí, pero yo admito. Permíteme, mira, no quiero que esto se convierta en un gallinero aquí, que eso no lo acepto yo, VGS, óyeme bien, tú vas a hablar cuando yo te voy a sacar si sigue interrumpiendo. Yo te pregunto, VGS, te pregunto, VGS, a ti. Te voy a leer esto que dice Apocalipsis 14. Oye bien, después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Dime, ahí dice Cordero, ¿a quién se refiere ahí? Se está refiriendo a Jesucristo. Pero ahí no dice Jesucristo en ninguna parte. Pero conocemos que la Escritura, permíteme. Ajá. Conocemos por la Escritura que al Señor Jesucristo se le llamó el Cordero de Dios. Interesante. Pero escúchame lo que te estoy diciendo. Conocemos por la Escritura que a Jesucristo se le llamó
el Ya. Cordero de Dios. Ahora, no, permíteme, Juan. Ahora te voy a leer esto aquí, mi estimado BGS. Dice Primera Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y te voy a leer este para rematarte, porque exactamente como leemos en la escritura que el Cordero se refiere a Jesucristo. Mira lo que nos dice Apocalipsis 19, 12 al 13. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenían su nombre escrito, un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Pues ya tú determinaste que sabemos por la Biblia que a él se le llama el Cordero. Por la misma Biblia sabemos que a él se llama el Verbo de Dios. Por lo tanto, ese verbo del cual Juan habla, que lo menciona en todos sus escritos, es Cristo. Hace referencia a Jesucristo. Claro. Mirando dice que el nombre su nombre era el Verbo de Dios. Así que dame un chancecito BGS para darle participación al hermano Jaime y luego a la hermana inspirada. Adelante, hermano Jaime. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que estén aquí. Pues está clarísimo el hecho de que el verbo es Jesucristo. Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Creo que lo dice el versículo 14. Ahorita no tengo aquí la lectura. El 14. Entonces, está tan claro que el verbo es Jesucristo, que por eso la invitación cordial a cualquier LL a platicar sobre Juan 1, no van a entrar porque van a hacer lo mismo que hace BGS, lo mismo, alegar sin bases, alegar sin fundamentos, no tienen forma de poder defender una verdad, o sea, la quieren apagar con sus propios argumentos. Ayer, ¿cómo es posible que la restauración de la iglesia la trae un ángel? De verdad, no quise ser grosero, me porté educadamente, pero la verdad eso daba para reírse tremendamente. O sea que don Daniel, el que le dice que es el ángel 7, tenía razón. Ellos creen esa gran mentira. Por último, quiero leerles un texto que está aquí en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo, creo que es el capítulo 10. Dice lo siguiente, 10 versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermano, ya no le dio tiempo de tocar la trompeta, ya no pudo tocar la trompeta, se murió. Samuel Joaquín Flores se murió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, ya me voy porque estoy bien desvelado, me levanté a las 5 de la mañana, ayer acabamos el vivo casi a la 1, pero dije, no quiero ser grosero de irme, voy a despedirme y que Dios los bendiga. Un saludo a todos. Amén, hermano. Bueno, vamos a hacerle el micrófono a nuestra hermana inspirada que está por aquí, que ella hace buenas aportaciones. Adelante, mi hermanita. Dios bendiga. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Saludos a todos. Si tiene su Biblia, si puede buscar Primera de Timoteo 3:16. Oh, sí. Espérame tantito. $3.16. Ajá, si lo puede leer. Sí, yo lo tengo en inglés, por eso. Sí, exactamente. Un momentito. Sí. Dice aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Adelante, hermana. Tengo en Isaías 9:6. Isaías 9:6. Quiero aclarar, mi hermanita, que aquí no se está debatiendo la Trinidad, por si acaso,
Sí, no, aquí lo que queremos demostrar que sí, Juan, cuando habla del logos, del verbo, de la palabra, está haciendo referencia a Jesús. Eso es indiscutible. Sí. Ellos lo niegan porque así han sido adoctrinados. Lamentablemente, el adoctrinamiento no le permite llegar a la verdad. Ellos juran y perjuran que ahí no va de Jesucristo, pero si leemos todo el capítulo, claro, llegamos a la conclusión que ahí se está hablando de Jesucristo, no se está hablando de otro. 16:9-6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Adelante, hermana. Es Dios todopoderoso, en inglés es Mighty God, en hebreo es Gibor. Yo tengo varios versículos aquí y todos desde Génesis hasta Apocalipsis prueban que Jesús es Dios encarnado en la sangre. O sea, si tú examinas estos versículos desde el principio, desde Génesis, cuando te habla que el verbo se hizo carne, hasta Apocalipsis, donde te demuestra que donde te dice el primero y el último, el alfa y el omega, que lo puedes encontrar en Sí. Isaías. Sí. Todo te demuestra desde el principio al final que Jesús es Dios encarnado en la sangre. No, o sea, es que no se puede negar. Claro. El problema es que ellos lo niegan porque están adoctrinados, mi hermanita, y ese es el peligro y la fatalidad del adoctrinamiento sectario. Ellos aún ven las cosas en la Biblia y no la aceptan, dicen que no es así, porque ya están adoctrinados por una persona que ellos creen que es un enviado de Dios y que esa es la boca de Dios, y lo que esa persona diga, eso es cátedra, habló Dios. Entonces, por lo tanto, imagínate, tú no puedes pues contradecir a Dios. Ese es el problema. Porque mira este señor que está aquí, BGS, que es él no está yendo a la iglesia, pero él es de la luz del mundo, no se congrega, pero él sigue defendiendo estas cosas que no se pueden defender. Pero ¿por qué la defiende? Porque él fue adoctrinado así. Él no se ha detenido a leer a Juan 1 en su capítulo completo. Él no tiene la capacidad de llegar a concluir que aquí se está hablando de Jesucristo. Fíjate cuando yo le leo, nos habla acerca del Cordero, y él dice que se habla de Jesús, que se refiere a Jesucristo. Sin embargo, yo le pregunto, pero ahí no dice Jesucristo. Dice, bueno, porque en la Biblia hemos aprendido que a Jesús se le llama el Cordero. Yo le bajé con la misma, le mostré 2 textos más donde a Jesucristo se le llama el verbo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, esa es la situación de esta persona, lamentablemente, que el adoctrinamiento no le permite llegar a la verdad. El señor Domínguez está cansado de decir que Jesucristo, que nosotros decimos que Jesucristo fue creador. No sé qué Biblia lee él. No es que nosotros lo decimos, es la Biblia que lo dice. Y dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice Hebreos 1. Y dice que las cosas en él subsisten. ¿Cómo es posible que las cosas, que la creación subsista en una criatura? Señores, ¿cómo es posible? Bueno, adelante. Sí, te habla de que estaba antes de la creación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Perdón? Está claro que te habla de que estaba antes de la creación. Claro, porque está diciendo que él es antes de todas las cosas. Uh-huh. BGS, ¿tú crees eso? Lo que dice Colosenses 1, que él es antes de todas las cosas. ¿Tú crees eso? Oye lo que dice, oye que dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo que voy a creer que tú crees que ahí se habla de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Señor BGS, ¿usted acepta eso, lo que dice ahí, y lo cree? Sí, creo que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y que todas las cosas por él subsisten. Ah, bueno, amén. Porque es que jamás se puede negar. Si él dice ¿Perdón? que fueron hechas por él, si él dice que fueron hechas por él, ¿cómo es que no existía? Si fueron hechas por él. Exactamente. Es Sí, Dice porque que las cosas una contradicción. fueron hechas por medio de él y para él. Si no existen, Exactamente. ¿cómo pueden? Ajá, ajá. Sí, ¿Cómo puede haber sido hecha por medio de él mira, si no existía? no, es que no podemos entrar en un debate. Mira, así como está escrito, así lo entendemos. Ok, Nomás que entonces, también hay que entender una cosa. ¿Quién le dio todas las cosas al Hijo? No, espérate, es que el texto no está diciendo, no estamos hablando de quién le dio, dice que fueron hechas por él. Dice que fueron hechas por medio de él y para él. Ok, entonces Sí. si fueron hechos por medio de él, Ajá, ¿cómo ahora nos pueden ser hechas tenemos. por medio de él si no existe? ¿Cómo? ¿Cómo fueron hechas por medio de él si según la luz del Porque mundo? el que las hizo fue su Padre, el Dios verdadero, Pero dice que nació por medio de él. por medio de su palabra. Por medio del que no existe. Ay, mi madre. ¿Quién Por envió? eso, Qué lío este. No, en no, Isaías- porque yo les estoy dando la razón, lo que dice el texto. O sea, yo les estoy dando la razón, que las cosas fueron hechas por medio de él y para Pero la él. quiere contradecir porque te estamos No, preguntando si no, tú crees no que la Cristo no contradigo. existía. Claro, porque que si tú No. crees que Cristo no existía, explícanos cómo Es que fueron ahí hechas las cosas. el texto, Pero es que te voy a mutear, es que tú no oyes, te voy a mutear. ¿Cómo es posible que si tú dices que Cristo no existía y aquí dice que todas las cosas fueron, y admite que todas las cosas fueron hechas por medio de él, ¿cómo se entiende eso? porque ¿Qué sentido tiene? Porque la Biblia te está diciendo que todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él, porque Dios hizo todas las cosas y depositó para su Hijo. Pero tú dijiste que Jesucristo no existía. Claro. No, es que Jesucristo no existía antes. Ay, entonces, Dios mío. Entonces, ¿cómo fueron hechas por medio de Por él? medio de él, si no Si no existía. existe. ¿Cómo fue? Porque Dios las Explícanos dio eso. para su Hijo. Dios Ah, creó o sea, todo para ponerlo en las manos de Sí, su está Hijo. bien, O sea, pero dice que lo hizo por medio de él. Claro, o sea, el Claro, texto, porque Dios lo hizo para su Hijo. Él tenía un plan. Y Oiga, dice que pero sin sí. él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero Claro. Dios mío, no. Claro. Ves, mira, yo te voy a sacar a ti porque tú no sabes en qué lío está metido. Tú tienes un enredo que tú no sabes. No, es que no Vengo a defender. Una inconsistencia. ABGS. Ajá, déjame Es que aquí mira, permítame. hay un Pablo permítame. Mendieta aquí que no sé quién es. Déjame. Denme un segundo, porque mira, yo entiendo que haya contradicción por la diferencia de comprensión de la palabra. No, la Pero comprensión está en ti. pero no me vas a mutear porque no dejo hablar, simplemente que cuando yo hablo también me perturban. Esa es la razón. Ahora, la única razón por la cual tú no quieres que uno hable, porque no les gusta que uno les contradiga. Aquí estamos analizando. es que no sos lógico lo que decís. Y mira, ¿ves? ¿Me entiendes? ¿Por qué no Es que dejan es hablar lógico. también? Ese es el problema. Ahora, Tiene si que me ser vas a lógico lo que mutear, habla, Daniel. Habla si me con vas a lógica. mutear, mira, si tú dices una cosa y cada quien da su postura, su creencia, si está bien o está mal, ok, cada quien está dando su postura, pero se tiene que respetar la postura de cada quien. Si estoy equivocado, el que me voy a perder soy yo. Daniel, pero es que tú mucho reanudas y reahundas en lo mismo. No, mira, dices lo nada. que pasa, Y fíjate, pierdes el tiempo. como ahorita, fíjate, cuando hablo, interrumpen. A ver, termina una idea, Daniel, porque tú hablas 2 minutos solo como defendiendo. No, termina el argumento. No de lo que como estás hablando. defendiendo. Aquí es que uno tenía que analizar, pero mira, por eso se hacen las cosas. Mire, Yo por eso sigues les en lo dije. mismo. Sigues en lo mismo. No, es que por ejemplo tú, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, tú dices, está hablando de Jesús. Ahí no Claro. está hablando de Jesús.
Claro, y te lo vuelvo a explicar de nuevo. No, porque te vas a empezar a sacar otros textos que no tienen nada que ver con ese texto. Pero él admitió que sí, que se hablaba de Jesús y ahora dice Claro, que no habla de Jesús. Mira, adelante, Miqueas, adelante, que hable el alfa omeguista. Espera, alfa omeguista, adelante. Voy a introducir, te vas a sacar un momentito a ti, BGS, para introducir a Pablo Mendieta, que no sé quién es, quisiera que se... Está bien, Miqueas, está bien. Ok, está bien. Espérate, quisiera que... espérate, ya sé. Quisiera que quisiera que se identifique Pablo Mendieta quién es, por favor. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, hermano. Sí. Yo soy Pablo, el hermano Pablo de Argentina, y estoy escuchando acá los comentarios. Y quería aportar sobre que sí, Jesús es el verbo. Y tengo varios pasajes y una breve explicación si quiere. Adelante, adelante. Sí. Dice que Jesús es llamado el verbo porque Él es la plena revelación y expresión de Dios, el medio por el cual el universo fue creado y la forma en que Dios se comunica. Que acá está medio borroso. Y la forma en que Dios se comunica y se hace accesible a la humanidad. Jesús no solo habla en nombre de Dios, sino que es la manifestación misma de Dios, tanto en su existencia eterna como en su encarnación en el mundo. Y tengo acá primera de Juan, capítulo 1, voy a leer del versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, a lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestro ojo, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese es un pasaje contundente. Claro. Al igual que Hebreos también, capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Son pasajes contundentes, hermano. Claro que sí, claro que sí. El problema es que estos hermanos están adoctrinados, hermanos, de tal manera que no aceptan lo que la Biblia enseña, porque han sido adoctrinados por líderes sectarios y este es el daño que causan las sectas. Cuando usted es adoctrinado por sectarios, por personas que claman ser enviadas de Dios y usted lo ve realmente así, lo toma en serio y usted ya estaría sujeto a aceptar todo lo que le enseñen, aunque contradiga la Biblia, aunque no lo hable la Biblia, ya está sujeto a creer todo. Ese es el problema. Vamos a dar el micrófono al alfa omeguista que está por acá. Adelante, hermano. Bendiciones. Buenas noches, saludos a todos en el panel y en el chat. Este argumento con el señor BGS es uno perdido, porque él ya lo discutimos y él admite una cosa y después en otro programa cambia la postura. Para Así mí, es. con todo respeto, señor Dani, usted no es honesto, no está siendo sincero, porque la escritura ahí en Juan capítulo 1, verso 1 al 18, es el prólogo de todo el libro. Todo lo que se menciona en el capítulo 1, verso 1 al 18, es lo que se va a ir desarrollando en el resto del libro de Juan. Y la intención de Juan
con este prólogo es la de enfocar al Señor Jesucristo, la persona del Hijo de Dios, desde una perspectiva divina y celestial. En el verso 14 y el verso 18 se nos asegura que Jesús es el verbo el que se encarnó fue el verbo. Entonces, al él decir que no, quiere decir que está ignorando lo que dice la Biblia, está ignorando la gramática en español y todavía no se diga la gramática griega. En Apocalipsis se cierra el mismo autor con sello de oro, hablando e identificando al Señor Jesucristo como el verbo de Dios, haciendo referencia a aquel que se encarnó en Belén, murió y fue resucitado. Pero usted, señor Daniel BGS, es deshonesto al no darle el crédito total a lo que la Biblia dice. Usted quiere filtrarla por el cernidor de la interpretación apostólica de LLDM, aunque contradiga la escritura. Claro, como la escritura para ustedes no es palabra de Dios, pues se puede desechar a gusto. Adelante, Miqueas. Bien, Palomo tiene tiempo que no habla. Palomo, coméntenos algo. Sí, voy a leerles un texto ahorita, un texto donde se refiere muy claro que Jehová es que Jesús es Dios. Y vamos a ir a Isaías. Este es en Isaías, y donde ya se estaba diciendo quién es Jesucristo. Y dice Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y luego dice: y mi siervo a quien yo escogí. Entonces aquí dice: Jehová escogió un siervo. ¿Quién es el siervo que él escogió? Y luego dice: para que me conozcáis y creáis, ¿verdad? Entonces, ese siervo que él escogió para que conocieran conociéramos a Jehová es el Señor Jesucristo. Y luego termina el texto diciendo: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Verdad? Aquí está diciendo, hablando Jehová, dice: el siervo que yo escogí para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy, dice, y dice: yo mismo soy. Se me perdió aquí poquito un momento, dice, y luego dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces ahí está bien claro diciendo Jehová que el siervo que él escogió, que fue el siervo que él escogió fue Jesucristo. Y luego dice: para que me conozcáis. Entonces nosotros conocimos a Jehová por medio de Jesucristo, por medio del verbo. Y dice: y para que entiendan que yo mismo soy, y antes de mí no hay otro Dios, ni después de mí habrá otro Dios. Adelante. Ok, observen aquí los argumentos que está planteando BGS en el chat privado. Vean lo que dice el Miqueas: Jesús es el verbo, pero no Jesús el hombre, es el verbo, porque la palabra que él habla es el verbo de vida. ¿Qué le parece esto? No entiendo. Yo quiero, perdón, sí. yo quiero presentar al restaurador como el que restauró la iglesia. ¿Qué pensaba el restaurador respecto a Cristo? Vamos a ver si podemos escucharlo porque son audios antiguos. Oiga lo que dice. Muy sabios, pero para nada sirven al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Dios de los dioses, que es Cristo Jesús, nuestro amado y Salvador.
Él es Cristo, el Dios vivo, acá abajo en la tierra y allá arriba en los cielos. Es nuestro bendito y sumo Salvador. Bueno. Voy a leer un poquito ayudándole a Eusebio. Tercera cláusula, consustancialidad y divinidad del verbo. Este es un capítulo que tengo acá de este libro. Dice, y el verbo era Dios. Esta tercera cláusula expresa kai theos en o logos y podría traducirse literalmente como y Dios era el verbo. Primeramente, este verbo no era un Dios diferente al Padre, ni un Dios subordinado a él, más el mismo Dios en toda su plenitud de ser. Cabe hacer mención que 3 veces usa Juan la palabra verbo, logos, en el mismo versículo, y 2, la palabra Dios theos. En la primera mención, como hemos visto, contiene la idea de preexistencia personal, o sea, lo que está diciendo es que Juan no está hablando de una palabra hablada, sino de una persona, personificando al verbo. Sería como decir, la palabra sabiduría, que es una palabra que puede dar a entender como entendimiento, persona que sabe o algo, pero cuando usted le pone sabiduría a una persona, está personificando a la palabra. En la segunda, Juan revela coexistencia y relación íntima del verbo con Dios. O sea, aquí miramos una relación íntima entre uno y otro. Dice, Juan revela coexistencia y relación íntima del verbo con Dios. Y en la tercera ocasión, el apóstol comienza a hacer énfasis en la divinidad y consustancialidad del verbo. En pocas palabras, con la frase cristológica, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Juan está afirmando que el Hijo es Dios al igual que el Padre. De hecho, la evidencia bíblica que confirma al Padre y al Espíritu Santo como Dios es la misma que establece el Hijo. Igualmente, como Dios. Dice, si creemos que Cristo es el Hijo de Dios, por ejemplo, Mateo 16, y que la persona del Hijo se llama Jesús, y que este Hijo es el mismo verbo de Dios a la luz de Juan 1:1. En Apocalipsis 19, del 11 al 13, que era el que usted lo estaba leyendo ahí, miramos ahí que él se presenta como el verbo de Dios también, o el mismo apóstol presenta a Cristo como el verbo de Dios. Entonces los siguientes pasajes probarán que el Hijo es igualmente Dios. Por ejemplo, en Tito 2:13 es llamado gran Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí miramos que le está llamando, el apóstol le está llamando Dios y Salvador a la persona de Jesucristo. No voy a seguir leyendo porque en este caso está tratando de la deidad. El capítulo es acerca de la deidad de Cristo y nosotros estamos enfocados en que la Biblia lo que está tratando de decirnos respecto al verbo es a la persona del Hijo de Dios. O sea, es claro el texto. El referente es Cristo. Adelante. Sí, por eso hay eso que tú leíste, que la parte que tú leíste, el párrafo que leíste que dice que hace el verbo hace referencia a una persona. Por eso es que la primera versión que leyó Domínguez, que después puso la Reina Valera del 60, cuando lo combinó, la primera que puso, porque dice aquel que es, y aquel que es la palabra, ¿tú entiendes? O sea, es claro que se está haciendo referencia a una persona. Está personificando, él está haciendo una personificación con la palabra. Es decir, la palabra, por ejemplo, es lo mismo, es como decir la palabra Sofía, que es sabiduría, usted la pone a una persona, está personificando la palabra. No porque la palabra Sofía de entender sabiduría, no quiere decir de que no exista una mujer que se llame Sofía. ¿Sí? Es lo que el apóstol Juan está tratando de hacer, es ese verbo, ese logos, y hay que entender, y yo creo que a los de la luz del mundo no les gusta entrar en estos temas, hay que entender que Juan está hablándole a una comunidad helénica, y ahí entra en este caso lo que es la cultura helénica, lo que ellos comprendían acerca de logos, o de este agente creador. O sea, para ellos hay una ideología ahí que es la que Juan está
que la que Juan está utilizando en Juan 1:1. Y Juan está haciendo referencia al verbo, personificando a Cristo como el verbo. Eso es lo que está tratando de hacer. Adelante, hermano. Sí, fíjate lo que dice una versión que ellos utilizan mucho, que es la versión al lenguaje actual. Dice así mismo: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Wow. Yo quisiera que estos hermanitos me digan por qué esta Biblia vierte el versículo así. Habla de aquel que es la palabra, presentándonos aquí un pronombre demostrativo masculino. Por lo tanto, claramente podemos notar que hace referencia a una persona. Ya existía aquel que es la palabra. ¿Por qué dice aquel? Porque la palabra no es un término femenino, no masculino. Entonces es un pronombre demostrativo masculino. Aquel que es la palabra. Entonces, quisiera saber si estos personajes están de acuerdo con estas versiones que lo vierten así. Entonces, es claro que hace referencia a una persona realmente. Quiero preguntarle al señor hermano Pablo Mendieta, ¿usted había estado en estos canales ya en otras ocasiones, hermano? Sí, sí, hermano, escucho atentamente. Estoy pendiente a su programa. Y bueno, muy lindo, muy edificante. Y bueno, con respecto a esto, es un tema muy, muy importante, no es para tomarlo así a la ligera como el hermano BGS. Por ejemplo, Sí. no sé si leyeron ustedes la nueva versión internacional. Le puedo dar lectura sobre Sí, Juan, okay. capítulo 1. Sí, léalo, sí. Juan, capítulo 1, versículo 11 al 14 le voy a leer. Sí. Nueva versión internacional. Dice así: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, dice. Sí. Versículo Exactamente. 14. Ajá. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí quiero que me conteste el hermano a ver qué dice. Sí, sí, yo creo que esta versión también dice se hizo hombre. Exactamente. Claro. Había que preguntarle a ellos si están de acuerdo con estas versiones. Sí, Que dicen, lo dicen, claro, se hizo hombre. Y claro, en mucha parte de la Biblia, cuando habla de carne, está haciendo referencia a lo humano, al hombre. Por La ejemplo, encarnación. sí, a la encarnación. Cuando Pablo dice, porque no tenemos luchas con sangre y carne, claro, se entiende que está hablando de una guerra que no es de humanos, que no tenemos lucha con hombres, con humanos, sino con espíritus. Entonces, esta Biblia lo vierten también así, que el Verbo se hizo hombre, más claro todavía. Habría que preguntarle a ellos si ellos están de acuerdo con estas versiones, ¿no? Porque dicen que ellos interpretan esto de otra manera, de que el Verbo se hizo carne. Yo lo interpreto de otra manera. No sé el enredo que ellos hacen, que sí, que cuando dice que el Verbo se hizo carne, fue que ahí fue que se engendró en María, qué sé yo qué, no sé qué tontería, ¿se entiende? Bueno, pero entonces, fíjese que aquí dice que el Verbo se hizo hombre, exactamente. Muy claro. Sí, correcto. Hermana Inspirada, usted está muy calladita. Yo quiero que usted vaya soltando los nervios, se vaya soltando porque usted tiene buenos argumentos. Así no los que quiero interrumpir. No, adelante, díganos algo. Sí, busquen la palabra original de Dios Todopoderoso, porque es Isaías 9:6, que usted ya lo leyó. Hasta a nosotros se nos ha dado un hijo, Dios Todopoderoso. Si busca la palabra hebreo, Gibor. Aparte, mientras usted busca, algunos de ustedes, en Éxodos 3:13 al 4, Jehová hablando, dice, I am who I am, yo soy quien soy. Déjeme ver, en Juan 8:57, él dice, yo estaba antes que
Dios estaba Abraham. antes que Abraham. Ajá. O Sí, sea, claro. toda la escritura, toda la escritura remarca que él estaba antes, existía antes. Correcto, sí. Eso refleja la preexistencia del Hijo de Dios, que ellos también no creen en la preexistencia del Hijo de Dios y dicen que no. Sin embargo, ya hemos incluso, aparte de ese texto que tú planteas, ya hemos citado otro texto como el de Colosenses 1, que dice que Él es antes de todas las cosas y que en Él subsisten todas las cosas. Son textos que reflejan la preexistencia del Hijo de Dios, pero ellos la niegan. Ellos dicen que no, que Cristo no es preexistente. Bueno, ellos tendrían que dar una explicación a todos los textos que le podemos presentar, los cuales reflejan la preexistencia del Hijo de Dios. Adelante, hermanita inspirada. En Juan 8:54 habla del Padre, Dios, la palabra y Abraham. Sí. Ajá. Hermano alfomiguista, ¿está por ahí? Alfomiguista, ¿me escucha o no me escucha? Aquí estoy, ¿me oyen? Sí, ok. Sí, pues. Usted me estaba escuchando. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, es otra prueba contundente de la preexistencia de Cristo y de su humillación y de su divinidad. Lo que pasa es que esta gente, como el señor Venegas, lo reinterpretan a través de las gringolas. Esto es prestado de otras sectas. Por ejemplo, él dice, sí, Cristo lo creó, todo fue creado por Cristo y por medio de él y para él. Pero lo que te quiere decir es que Dios lo creó con Cristo en la mente. Es un pensamiento prestado del unicitarismo. Entonces, de nuestros amigos testigos, ellos pues agarran de que sí, era la palabra, pero Venegas, en Juan 1 al 18, el apóstol Juan no estaba dando una clase de gramática castellana. Él no estaba enfadado o enterado de que era la palabra como un verbo gramatical, como menciona Juan. ¿Saben? En una cultura helenística, ellos hablaban del logos y estaban familiarizados con un logos filosófico que era como la raíz de todo, pero aquí Juan utiliza un término que ellos ya estaban familiarizados para hablarnos de una persona. El verbo no es algo, el verbo es alguien, Juan Venegas. Y ese alguien nos lo dice en el verso 18. Se hizo hombre, se humanó. Pero como para ustedes hacerse carne o todo lo que tenga que ver con carne humano, según Páramo es inmundicia, pues quieren negar eso. El comentario que hiciste en el chat de que sí, Jesús es el verbo, pero no el hombre, sino algo espiritual. Eso es un préstamo del gnosticismo que está haciendo Venegas. Y él no está siendo sincero, igual que Páramo, Virchis y Kazuki. Le tienen miedo a la palabra, a la escritura. Sí. Bueno, señores, si no tienen más nada que decir, nos vamos a despedir. ¿Perdón? Dígame. Yo tengo un último comentario. Por ahí anda alguien ahí en el chat que anda haciendo preguntas. No es el tema de la muerte de Cristo, eso no es el tema. El tema es Juan 1:1, ya que eso es lo que se ha estado hablando. Vamos a ver en este caso un comentario que me parece bastante interesante. Vamos a ver el término verbo o palabra griego logos designa a Dios Hijo con respecto a su deidad, Jesús y Cristo. Se refieren a su encarnación y obra salvadora. Durante los primeros 3 siglos, esto no se puede separar, no se puede separar lo histórico de esto. Es un error separarlo. Las doctrinas de la persona de Cristo se enfocaron intensamente en su identidad como el Logos. O sea, tanto Justino Mártir, grandes personajes del siglo I, II, y el mismo apóstol Juan, identifican a Cristo como el Logos. En la filosofía griega, el Logos era la razón.
la palabra logos viene la palabra lógica, vista como una fuerza abstracta que traía orden y armonía al universo. Pero en los escritos de Juan, dichas cualidades de logos son reunidas en la persona de Cristo, en la filosofía neoplatónica y la herejía gnóstica. Fíjese cómo muchas sectas son más gnósticas que cristianas. Fíjese lo que pensaban los gnósticos. El logos era visto como uno de los muchos poderes intermedios. Es como un poder intermedio que Dios está utilizando, pero que en ese tiempo fue poder intermedio, luego actúa a través de Cristo, luego actúa a través de este Simón el Mago, luego después de Diómedes y luego una gran cantidad de personajes que pasaron, que Dios iba actuando en ellos, porque esto es lo que pasa y esto es lamentable. Los que le quitan la divinidad a la persona del Hijo de Dios terminan dándole esa divinidad a cualquier persona. Porque así como Dios pudo estar en Cristo, también puede estar en un apóstol en la actualidad. ¿Sí? Si nosotros le quitamos su divinidad a la persona del Hijo, eso es lo que acontece. Y fíjese cómo los gnósticos, lo voy a leer de nuevo, tenían este concepto. El logos era visto como uno de los muchos poderes intermedios entre Dios y el mundo. Tales ideas estaban bastante alejadas de la simplicidad del Evangelio de Juan. En este versículo se afirma expresadamente que el verbo es Dios. El verbo ya existía en el principio, lo cual es una manera de denotar la eternidad que es única para Dios. Juan afirma claramente que el verbo era Dios. Algunos han observado que la palabra traducida aquí como Dios no tiene un artículo definido y sobre esa base han argumentado que significa un Dios, como los testigos de Jehová, ¿no?, que usan esa, porque no tiene el artículo definido en lugar de Dios. Este es un malentendido. El artículo se omite debido al orden de las palabras en la oración griega. El predicado Dios ha sido ubicado primero para darle énfasis. El Nuevo Testamento nunca respalda la idea de un Dios, una expresión que implica politeísmo, y está en abierto conflicto con el monoteísmo consistente de la Biblia. Dependiendo de los requerimientos de la gramática griega, el término griego para Dios ocurre con frecuencia en el Antiguo Testamento sin un artículo definido, cuando este obviamente designa al único Dios verdadero. La expresión el verbo estaba con Dios indica una distinción de las personas. Aquí está lo que también hace el apóstol Juan, es tratar de hacer una distinción de las personas también. Hay una distinción de las personas dentro de la unidad de la deidad. Bueno, creo que este es el texto en cuestión que bien lo explica esta Biblia. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Fíjese cómo aquí dice por medio de Él. ¿Cómo se puede hacer algo por medio de algo que no existe? Creo que tienen más lógica los pensamientos gnósticos, el logos como una fuerza abstracta, y no personificando en este caso a logos, sino como una fuerza abstracta, a decir de que Cristo, que por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas cuando Cristo aún no existía. No tiene lógica ni sentido. Adelante, hermano. Bueno, señores, últimas palabras para despedirnos. Si tienen algo que decir, Palomo Mendieta, hermana inspirada, alfameguista, adelante, cualquiera. Pues como yo estoy almorzando, me voy a ir primero. Ok. Este versículo primero que estuvo mencionando Juan, esa última cláusula, donde en los demás aparecen joseos, pero en la última que dice que el verbo era Dios, era teos, no aparece el artículo definido. Es lo que utilizan los testigos de Jehová para decir que Jesucristo puede ser un Dios, pero ellos reconocen la distinción entre el verbo y el Padre, pero deifican al Hijo, lo ponen como un Dios menor. Yo le preguntaría a ellos si Cristo es un Dios, si es un Dios verdadero o falso. Si Cristo es un Dios verdadero, entonces los testigos de Jehová, igual que los humanos, tienen dos dioses, son politeístas en ese sentido. Pero cuando la palabra dice que el verbo era teos,
lo que está haciendo ahí, esa palabra teo, es un sustantivo atributivo. Está declarando lo que el verbo es. Y lo que está diciendo ahí es que el verbo es lo mismo que el Padre es. ¿Ve? El Padre es Dios y dice el verbo es Dios, porque comparten la misma naturaleza. Porque hay que guardarnos, porque los amigos universitarios dicen, sí, ahí dice que el verbo es Dios, porque el verbo es el Padre que se encarnó en el Hijo. Y eso es otra mentira que a veces los luzmundanos utilizan cuando se ven encorralados, pero que hay que mantener separado. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre es Dios, un único Dios verdadero, y no se puede dividir ni multiplicar. En Filipenses capítulo 2, 5 al 11, se nos dice que Cristo existía siempre, habiendo existido o habiendo sido, es lo que dice el original, en forma de Dios. No tuvo como orgullo atenerse a eso a la hora de humillarse y hacerse hombre. El verbo, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, se hizo humano sin dejar de ser lo que era antes de encarnarse, que es Dios. Entonces, por eso los mundanos le tienen miedo a la expresión de Dios hombre, no quieren reconocer a Jesucristo como el único Dios hombre, Dios verdadero que se hizo hombre para redimir al hombre. Sin embargo, se lo atribuyen a sus falsos apóstoles y eso es lo que no entiendo ni tampoco quiere entender Venegas. Buenas noches, aquí la noche es joven. Yo voy a dar mi último patrullaje. Que Dios les bendiga al panel y al chat. Hasta la próxima. Bueno, yo quería decir gracias, algo. hermana. Adelante, hermana. Sí, que tienen que escudriñar todos los textos. Si para ellos. Sí. ¿Decir, hermana inspirada? Se le fue la señal. Oh, no, aquí estoy. Ok, diga. Sí, que si para ellos no es suficiente escuchar solamente, leer solamente o entender la palabra donde habla el verbo, que la definición es clara con logos, entonces tiene que escudriñar el resto de la palabra, toda la palabra, desde Génesis hasta Revelación, Apocalipsis, porque es claro. Y yo he visto, por ejemplo, diferentes debates con testigos de Jehová, que cuando les muestran todos estos textos, hay un conflicto dentro de ellos y comienzan a cuestionar, porque ellos tienen como que raigados solamente algunos textos, pero cuando confrontan con otros textos, comienza a haber un conflicto dentro de ellos. Y, o sea, es lo que yo aportar, ¿no? Que al que esté escuchando o leyendo, escruña todos los textos, lea todos los textos. Mire, Juan, el comentario de Rafael León, la Biblia no habla de la encarnación de Jesucristo, todo eso es herejía de la secta católica. Ojalá que entrara él para que nos diga. Pero es que esos argumentos son ilógicos porque los 27 libros del Nuevo Testamento fueron aprobados en un concilio católico. No por eso quiere decir de que no sean palabra de Dios. Lo mismo si la Iglesia Católica cree en Yahweh y es el mismo el bíblico, no por eso necesariamente está mal, ¿no? O sea, no tiene sentido que dice. Yo debo concluir porque son las 12:46, pero Heredero del Padre quiere entrar, vamos a permitírselo. Y que ojalá que Rafael por ahí, el que está comentando, entrar también. Y no se quede solamente comentando en el chat. Porque ya debo dormir, van a ser la 1 de la madrugada ya aquí. ¿Qué hora es allá inspirada? 11:46. 11:46. Ah, pues tenemos una sola hora de diferencia. Allá es tarde también ya. Sí. Yo tengo la 12:46. Yo me imagino que Alfa Omega tiene como la 9, ¿verdad,
Alfomeguita, 9:46 por ahí. 10:46. Ah, ok. Bueno, Vamos a darle. Yo me despido, hermano Miquel. Yo me despido. Gracias bien. por el espacio. Dios bendiga a todos en el chat, a ustedes. Y iba a decir un comentario, pero ya Alfomeguita dio el texto de Filipenses 2:7 y donde Dios se hace hombre. Ese iba el comentario que iba a hacer, pero me despido y gracias por el espacio. Dios los bendiga a todos. Ok. Amén, hermano. Igual. Okay. Yo los escucho desde el chat. Tenemos a Heredero del Padre acá, que quiere comentarnos algo. Adelante. Permítame, ¿cómo es? A ver. Espera un momentito. Heredero del Padre. Adelante. Saludos, buenas noches. Estaba yo escuchando aquí su punto de vista y me subí, ahí comenté, tienes varios de la secta ahí infiltrados. Yo puse por ahí que respetaba su punto de vista de ustedes, no comparto. Por ahí está, creo, Alfomeguista tiene el micrófono abierto. Sí. Había comentado que no comparto en sí la doctrina de la Trinidad. Y dice, y durmiendo decía que yo decía que yo no los iba a refutar, y decía que refutar como si yo tuviera la verdad. La verdad solamente está en Cristo Jesús. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y refutar no quiere decir que voy a traer una luz, sino refutar es contradecir o impugnar. Hay gente necia que contradice e impugna y no tiene la verdad. Ahora, sí, pero herederos, pero fíjate, quiero aclararte algo. Aquí no se está debatiendo la Trinidad. Del principio yo lo sé. Ah, mira, okay. ¿Sabes cuál es el tema? Quiero llegar a eso, fíjate. Sí. Y dice aquí peleando la buena batalla y ojalá entre, aquí él durmiendo como la luna, dice que soy un cobarde, pero incluso yo estoy aquí y él está ahí abajo. Pero bueno, lo que quiero llegar es lo siguiente, fíjate. Yo no comparto la doctrina de la Trinidad, pero si yo hablo aquí y empiezo a decir, oye, pero entonces esto cómo es, entonces esto, y a debatir este tema, que debatir es muy diferente a refutar. Entonces, si yo debato este tema con ustedes, esta gente va a decir, es que lo aprendió de su santo apóstol. Su santo apóstol no sabe nada. Por eso ni uno de ellos sube, ni te refuta. Está esperando que otra persona refute para que dé la idea y se lo atribuyan al santo hombre, varón, que no sabe nada. Entonces, por eso yo dije desde allá abajo, yo no voy a subir a hacer la tarea a ellos. Ojalá y suba ahí peleando la buena batalla y suban otros. Ese que tú ves ahí comentando no es él, no, ese perfil es falso. Ah, ok. Perfecto. Sí. Yo vi entonces durmiendo con la luna, que está ahí durmiendo con la luna y nada más no sube. Ojalá y pudiera subir, ¿sí? Y que ellos negaran o que dijeran si de verdad Jesucristo existió antes, porque dice la palabra de Dios, y la roca en el desierto era Cristo. ¿A qué se refiere? Que te expliquen eso. Que la revelación inspirada por Dios en ese hombre sin pecado, que les explique eso, porque ellos dicen que la preexistencia como tal, como persona física del Señor en el reino de los cielos no existía. Yo no estoy entrando a ese tema, pero quiero que expliquen esa parte. Si dice la palabra de Dios que la roca era Cristo, ¿cómo te explican? No te van a poder explicar nunca ese tema, porque nunca se lo han explicado a ellos. No, nunca. De hecho, permíteme, en una ocasión tuvo Rafi Castillo un debate con Páramo acerca de la persistencia del Hijo de Dios. Y Páramo nunca tocó todos los textos que Rafi le mostró. Él nunca lo tocó. No pudo refutarlo. No fue posible. Entonces... Fíjate lo que dice ¿cómo se llama? Durmiendo con la luna. Dice, si no entiendes eso, sigues bajo la doctrina de la luz del mundo. La doctrina de la luz del mundo no tiene doctrina. La doctrina de la luz del mundo le copió a la doctrina de la unicidad y hizo un chile atole. Eso es lo que tiene. Sí, eso es cierto, tienes razón. Sí. Entonces, heredero, entonces yo pienso concluir ya. Pensé que claro. Sí. Solamente era eso, que te iba a decir, ellos nunca te van a poder explicar eso porque nadie se lo enseñó. No. Fíjate que tú sabes que ellos han enseñado que en el capítulo 14, versículo 6 de Apocalipsis, dicen que el apóstol ese,
Pero pregúntale, ahí hablan de más ángeles, pregúntale, los demás ángeles, ¿quiénes son? Por eso Páramo se acobardó en estos días que yo le dije que entrara, pero tenía que explicarnos muchas cosas. ¿Y por qué tú crees que no entró? Se fue a su canal a hacer un en vivo, supuestamente reputando, pero porque él sabía que tenía que explicar muchas cosas y contestar muchas preguntas, y prefirió irse, porque ellos dicen que el ángel de Apocalipsis 14:6 es el apóstol, es un apóstol. Entonces tú le preguntas, allá habla de 3 ángeles mensajeros que emiten 3 mensajes. Los demás ángeles, ¿quiénes son? No saben decirte. Mira, te voy a decir algo para retirarme, porque ya es tarde donde tú estás. Ahí preguntaban a alguien que si yo creo que Jesucristo es Dios. Obviamente creo que Jesucristo es Dios, pero la luz del mundo niega que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Ahora, lo que te voy a decir aquí es lo siguiente, y hazles mucho hincapié en esto. ¿Cómo es que la Biblia dice que la roca en el desierto era Cristo? ¿Cómo habla de Cristo antes físicamente? Y ellos dicen que hasta que vino en María, o se encarnó en María. Entonces, estas partes nunca te la van a poder explicar. A mí me gustaría que te enfocaras en esto solamente con ellos, y vas a ver que no tienen una respuesta. O no tienen una respuesta lógica ni doctrinal. No. Sí. Bueno, señores, gracias por acompañarme, gracias a la audiencia. Así es que ya aquí van a ser la 1 de la madrugada, yo debo dormir ya. Así que gracias a todos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga. Igualmente, buenas noches.